Estos foros de innovación crítica con C de cultura, como se ha dicho, con C de creación, compromiso social, creatividad, etcétera, y que, por supuesto, siguiendo con la temática de esta jornada, vamos a hablar sobre los desafíos políticos y filosóficos de la inteligencia artificial. Un tema que, como se ha comentado en la mesa anterior, es de máxima importancia y de máxima relevancia en muchísimos sentidos, no solo en el quizás más obvio a primeras, que es el aspecto puramente tecnológico, sino también, como se ha comentado, como, por su capacidad como motor económico y sus posibilidades de impacto social, como veremos en la mesa siguiente, que siga esta, por sus implicaciones en el mundo de la ética y, ahora mismo, por sus implicaciones en el ámbito de la filosofía y la política. Y para realizar esta tarea no podría estar mejor acompañada porque cuento con 3 personas que conocen bien esta materia y que desde distintas perspectivas nos van a aportar su punto de vista y van a arrojar un poco de luz sobre este tema. Paso a presentarlos. A mi derecha cuento con el profesor y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Juan Antonio Valor. Él, aparte de decano y profesor de filosofía, como os acabo de decir, es experto en filosofía de la naturaleza, también se dedica al área de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, la epistemología. Además, Juan Antonio ha sido miembro en muchísimos grupos y proyectos de investigación, donde también ha sido en varios de ellos investigador principal, y tiene más de 80 trabajos publicados, entre ellos libros, capítulos de libros y, por supuesto, artículos científicos. Y hoy nos va a hablar sobre inteligencia artificial, utopía transhumanista y la relación entre ambas con el programa posmoderno de disolución de entidades. A mi derecha... a mi izquierda, perdón, tengo al eurodiputado Iván García del Blanco, que también es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Legales y portavoz socialista en la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital. También ha sido ponente en el informe de iniciativa legislativa sobre un marco de aspectos éticos aplicables a la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías conexas. Iván hoy nos va a hablar sobre el papel que juega Europa en el desarrollo de la inteligencia artificial y, en ese sentido, nos hablará de cuestiones relacionadas con la regulación que ha propuesto recientemente Europa en esta materia, también sobre el marco ético que ha propuesto y, por supuesto, sobre otras distintas propuestas. Finalmente, contamos con el profesor Fernando Broncano, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Fernando ha trabajado en filosofía de la tecnología, filosofía de la mente y también ha estudiado las relaciones entre ciencia y sociedad. El año pasado, en 2020, publicó con la editorial Lacal su último libro, Conocimiento expropiado, epistemología política en una democracia radical. Y bueno, la mesa también la compongo yo, que me llamo Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo y soy investigadora predoctoral en ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Primero, y antes de dar paso a las intervenciones de mis compañeros, me gustaría hacer una breve introducción, una breve enmarcación de esta mesa, de la que ya hemos estado hablando, pero que me gustaría hacerla para esta mesa en concreto, ¿no? Yo entiendo que la mayor parte de las personas que estamos aquí hoy nos es más o menos familiar el tema de la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo me atrevería a decir que en mayor o menor grado sentimos cierta ambivalencia por este nuevo grupo de tecnologías disruptivas, ¿no? Por un lado, sentimos ilusión por las promesas que traen estas nuevas tecnologías y sentimos esperanza porque estas también nos ayuden a solucionar algunos de los problemas más importantes que tenemos actualmente, no solo cuestiones superficiales que a veces se asocian a la tecnología como un simplemente aumento en el nivel de comodidades, sino realmente problemas de fondo como son la crisis climática, el aumento de la desigualdad, etcétera. Pero, por otro lado, también sentimos que debemos ser prudentes y responsables cuando hablamos de este grupo de tecnologías por los posibles desafíos y problemas que pueden implicar para nuestra sociedad. Problemas y desafíos que, desde luego, tienen una solución técnica,
como son todos aquellos que tienen que ver con el diseño, el desarrollo, la mejora y el perfeccionamiento de los algoritmos y las técnicas en las que se basa la inteligencia artificial, ya sea el razonamiento, el machine learning y toda la familia de subtécnicas, etcétera. Pero por otro lado, y aunque ambos mundos no son compartimentos estancos, problemas y desafíos que tienen que ver con el ámbito de la política y de la filosofía. Cuestiones a las que quizás durante demasiado tiempo no se les ha prestado la atención que se merecían y que era necesaria, a veces eclipsados por el brillo de los aspectos puramente tecnológicos por su valor o el valor que tienen actualmente en nuestras sociedades. Pero son, sin embargo, la resolución de estos desafíos políticos y filosóficos lo que puede convertir a la inteligencia artificial en una realidad en la vida de las personas. En este sentido, me gustaría recalcar que el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial es una condición suficiente, o sea, es una condición necesaria, pero no es suficiente para convertir a la inteligencia artificial en la fuerza transformadora que nosotros queremos que sea en el sentido de construir sociedades más justas y más iguales. Para realizar esta tarea, para que la inteligencia artificial sea beneficiosa para todos y para todas, las ciencias sociales y las humanidades tienen que afrontar una serie de desafíos que son muchos y muy variados. Entre algunos de ellos tienen que ver con el querer orientar el diseño, la implementación y el uso de la inteligencia artificial para el beneficio de toda la sociedad. También desafíos que tienen que ver con el buscar minimizar los daños de estas tecnologías y los errores que puedan darse, y en el caso de que se den, porque se darán, poder asegurar que existen mecanismos que garanticen la rendición de cuentas, tal y como sucede en el caso de otras tecnologías, de asuntos que afectan a la vida de las personas. También nos apelan directamente al ámbito de la filosofía y la política cuestiones que tienen que ver con la naturaleza disruptiva de la inteligencia artificial y que nos invitan y nos obligan a reflexionar sobre la relación que se debe construir entre los humanos y las personas, los nuevos modelos de gobernanza, la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas, el determinismo tecnológico, o incluso sobre cuestiones un poco, con frecuencia impopulares en nuestras vidas, pero aún más en el mundo de la tecnología, como pueden ser el fracaso o el error. La tecnología en nuestra sociedad normalmente está asociada con términos muy positivos, ¿no? Normalmente cuando escuchamos la palabra desarrollo tecnológico la asociamos con palabras como progreso, mejora, éxito, etcétera. Muchas, o la mayor parte de las veces, me atrevería a decir que de forma ciertamente acrítica, porque la tecnología de por sí no es sinónimo de progreso, es sinónimo de cambio, como mucho, pero de progreso es una valoración que le damos las personas en función de ciertas cuestiones culturales, sociales y políticas. En este sentido, creo que la inteligencia artificial puede suponer una buena oportunidad para repensar nuevamente esta forma que tenemos de entender la tecnología, precisamente por su modo de funcionamiento basado en el error y en ese error que le permite a la tecnología aprender de la experiencia, lo que le acerca más que en el caso de tecnologías previas a la realidad humana. En este sentido, el éxito de la inteligencia artificial, como el éxito de las personas, está directamente relacionado con su capacidad para fracasar, con su errar en la experiencia, para luego aprender de ella. Igual que estamos acostumbrados a aceptar el fracaso y el error en nuestras vidas, también debemos estar preparados para aceptarlos en la vida tecnológica que nos proponen estas máquinas. Errar, equivocarse, fallar es una parte fundamental del funcionamiento de la inteligencia artificial, que nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones, pero que también nos obliga a mejorar los mecanismos de comunicación entre las instituciones que implementan la tecnología, ya sean administraciones públicas, empresas privadas y la ciudadanía, a través, entre otras cosas, y este es el tema que quiero poner sobre la mesa, lo que se ha denominado la explicabilidad de la inteligencia artificial. El fracaso tecnológico, el error de la inteligencia artificial, lo que nos invita a la reflexión, pero también nos exige explicaciones acerca de cómo funciona, de los criterios en base a los cuales se toman las decisiones, de qué forma y por qué
se han llegado a esas conclusiones? Los datos de los que se ha nutrido un sistema determinado para tomar la decisión. La explicabilidad de la inteligencia artificial es esencial, es una característica esencial que tienen que tener estos grupos de tecnologías para garantizar que se cumplen uno de los pilares fundamentales de nuestras sociedades democráticas, que es la rendición de cuentas y que es algo que es obligatorio para que la inteligencia artificial sea justa, sea igualitaria y sea digna de confianza, como nos pide Europa. Ahora bien, y con esto termino, dar explicaciones, y creo que aquí viene nuestro reto principalmente a nivel filosófico y a nivel político, no es tan fácil como parece. Y más cuando estas explicaciones provienen de una máquina y tienen que ser comprensibles para todos nosotros. En este sentido, una explicación como explicación no valdría el simplemente hacer público un código entero, algo que la mayor parte de nosotros no entenderíamos, no seríamos capaces de entender, sino que al revés, realmente lo que requiere es un ejercicio de interpretación entre el lenguaje computacional y el lenguaje humano, nuestro propio lenguaje. Y es necesario y para esto es necesario un ejercicio de escucha por parte de las instituciones públicas, porque ellos son los primeros, son los principales responsables de que este ejercicio de interpretación funcione. Y aún más, en este caso, que los receptores es la ciudadanía en su totalidad. Una realidad, por suerte, plural y diversa, pero que al mismo tiempo se traduce en distintas capacidades, en distintas necesidades, realidades y visiones del mundo. De esta forma, y con esto termino, yo lo que pongo sobre la mesa y con lo que me gustaría discutir con mis compañeros más adelante es sobre esta cuestión, la explicabilidad de la inteligencia artificial, que desde mi punto de vista es uno de los retos principales a los que nos enfrentamos y cuya solución no viene de un único campo, porque desde luego, como ya he dicho, tiene una componente tecnológica, pero solo se conseguirá desde la unión de distintas perspectivas, desde distintos campos. Y con esto termino mi intervención y doy paso a las intervenciones de mis compañeros. Empezamos por mi derecha con Juan Antonio Valor, decano de la Facultad de Filosofía. Juan Antonio. Gracias. ¿Me puedo quitar la mascarilla, Lucía? Sí. ¿O tú te la has quitado? Bueno, no sé. Bueno. ¿Sí? Gracias, más cómodo me siento así. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos, me decíais. Bueno, pues muy bien. Bueno, gracias. Encantadísimo de estar con vosotras y vosotros. Gracias, Valerio, por la invitación. Cuando me lo pidas, aquí vengo con muchísimo gusto. Y gracias, Lucía, por la organización de la mesa. Gracias por pensar en mí. Además, acompañado un fin de personalidades a las que tengo en estima y valoro. Bueno, ya me ha presentado Lucía, mi nombre es Juan Antonio Valor, soy el decano de la Facultad de Filosofía y voy a tratar este asunto de la inteligencia artificial desde un punto de vista filosófico primero, con alguna breve deriva ética y política después. El título que había dado a los integrantes de la mesa, el título de mi exposición es Inteligencia Artificial y Utopía Transhumanista. Quiero hablar de estos dos asuntos que, a mi modo de ver, están ligados y que, a mi modo de ver, tienen una especial relevancia en estos momentos y van a tener todavía más relevancia en el futuro. De hecho, pues, en fin, ya os adelanto que en la facultad y en la universidad estamos en medio de la creación de lo que queremos que sea un instituto de transhumanismo con la participación de varias facultades de físicas, matemáticas, informática, filosofía, etc. Y, por tanto, estos temas, lo que os quiero decir es que forman parte de la centralidad cultural y académica en estos momentos, ¿no? Bien, la pregunta con la que quiero comenzar es la siguiente, insisto, desde un abordaje en principio filosófico del asunto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esta es la pregunta que me quiero hacer. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
cómo hemos llegado hasta aquí significa cómo es posible que hayamos llegado a hablar con absoluta soltura de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir en Europa y en nuestra cultura a lo largo de, diríamos, los últimos siglos para que una generación como la nuestra hable con absoluta naturalidad de inteligencia artificial? Porque si nos remontamos un poco atrás, decir inteligencia artificial es una contradicción en los términos. Y es una contradicción en los términos porque el proyecto en el que se embarca Europa, en el proyecto cultural, social, económico, político, en el que se embarca Europa en la modernidad, desde el siglo XVII, desde el barroco, pasa por defender que la inteligencia es algo privativo del hombre y de la mujer. Esto es algo muy importante. Hablamos de inteligencia como un rasgo que define esencialmente a los hombres frente a otros seres de la naturaleza. Inteligencia tenemos los hombres, pero inteligencia no tienen los animales, inteligencia no tienen las plantas, inteligencia no tienen los planetas. La inteligencia, en este ámbito moderno, queda definida en relación con eso a lo que llamamos mente, en relación con eso a lo que llamamos consciencia, queda definida en relación con eso a lo que llamamos razón, y tanto la mente como la consciencia, como la razón, como la inteligencia se considera que son determinaciones exclusivas del hombre. La inteligencia, que se liga, como os digo, a la mente, que se liga al pensamiento racional, que se liga en ese momento al desarrollo de la física, de la matemática y del pensamiento científico, la inteligencia, de alguna manera, se considera que es eso que nos permite salir de la apariencia y alcanzar la realidad del mundo. La inteligencia, desde el siglo XVII, se liga en esta cultura nuestra, que es una cultura más de entre las muchas, ¿no? Tampoco tenemos que pensar que es la única, ¿no? Pero en esta cultura nuestra, la inteligencia se liga a esa investigación humana acerca de lo que es la realidad del mundo, acerca de lo que es la verdad, para salir precisamente de la apariencia, para salir del engaño, para salir de los equívocos. Por tanto, la inteligencia, la razón, la mente se ligan desde el principio, desde el siglo XVII, pues permanecen ligadas, como he dicho, a la racionalidad y permanecen ligadas pues, a este ámbito del conocimiento, insisto, que nos permite salir de la apariencia y alcanzar la realidad y la verdad. Bien, entonces la pregunta sigue en pie. ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir para que de pronto comencemos a hablar de inteligencia artificial? Porque si estamos hablando de inteligencia artificial, estamos diciendo, en el fondo, que esto ya no solo se le atribuye al hombre, sino que se puede atribuir, no sé, a otros entes que ya no son exclusivamente entes humanos. No sé, hablaríamos de máquinas o, de alguna manera, hablaríamos de operaciones que se pudiesen implementar de tal forma que convertiríamos otros entes en entes inteligentes. Estamos hablando de eso. Bien, ¿cómo hemos llegado a pensar que, de alguna manera, podemos considerar que podemos crear inteligencia artificial? Bueno, a mi modo de ver, y esto es lo que quiero compartir con vosotras, con vosotros, y os ruego que me ayudéis, porque
Esto no es más que la continuación de una reflexión y, por supuesto, estoy dispuesto a tirar mis tesis a la papelera cuanto antes. A mi modo de ver, lo primero que ha influido en esta consideración de la inteligencia artificial es pensar que el mundo se puede reducir, lo voy a decir en principio de una manera sencilla y ahora intento complicarlo un poco más, que el mundo se puede reducir a matemáticas, que el mundo se puede reducir, lo voy a decir de una forma todavía más abstracta, a relaciones. Esto es muy importante. Este es un proyecto en el que se instala la modernidad. Esta consideración de que todo lo podemos reducir a matemática, considerada la matemática como se consideraba en el siglo XVII, y en último extremo, que todo lo podemos reducir a relaciones matemáticas o a relaciones lógico-matemáticas. Esto es lo primero. De tal manera que, a partir de ese momento, comenzamos a pensar que los colores, en el fondo, se pueden reducir a estructuras lógico-matemáticas, los sabores se pueden reducir a estructuras lógico-matemáticas, los sonidos, cuando decimos que son ondas, se pueden reducir a estructuras lógico-matemáticas, la materia se puede reducir a estructuras lógico-matemáticas y comenzamos a estudiar la naturaleza justo a través de estas estructuras lógico-matemáticas que han producido ese desarrollo científico y tecnológico que ha llegado hasta nuestros días. Pero lo peculiar que acontece no ya en el siglo XVII, sino a partir del siglo XIX, es que llegamos a considerar que, de alguna manera, también el hombre se puede reducir a estructuras lógico-matemáticas. Esto es muy interesante, ¿no? No solo ya la materia, diríamos, ¿no? No solo los planetas, no solo las piedras, no solo los árboles, no solo las sillas, sino también el hombre, pero diría más, no solo el cuerpo del hombre en tanto que materia, sino incluso eso privativo del hombre, eso que en algún momento pensábamos que era tan especial en nosotros, ligado a la mente, a la razón, a la consciencia, a la inteligencia. A partir del siglo XIX hemos llegado a pensar que incluso eso se puede reducir a estructuras lógico-matemáticas. Esto es muy importante. Esto ocurre en el siglo XIX, no voy a entrar, digamos, en estas consideraciones académicas y quizá hasta aburridas, pero esto ocurre en el siglo XIX a partir de un cambio acerca de lo que deben ser las matemáticas, a partir de un cambio en la consideración de lo que son las matemáticas y, desde luego, a partir de corrientes filosóficas, que comienzan a disolver la naturaleza humana y a retrotraerla a estructuras lógico-matemáticas. Este proyecto, en principio filosófico y también físico-matemático, este proyecto continúa en el siglo XX. En el siglo XX, el desarrollo de la computación, insisto, sobre estos proyectos filosóficos, pasa justamente desde los años 20 por esto, pasa justamente por reducir la conciencia, la mente, el yo, la identidad personal, la inteligencia, a estructuras lógico-matemáticas que podemos implementar en máquinas. A partir de ahí se desarrollan las máquinas de Turing, en fin, esta es otra historia apasionante. A partir de ahí se desarrolla la computación. A partir de ahí, Estados Unidos, especialmente, se embarca en un proyecto apasionante que llama precisamente inteligencia artificial. Bueno, esto es, digamos, lo primero que nos ha llevado a donde estamos. Pero hay algo, tengo un minuto, hay algo todavía más apasionante que quiero compartir con vosotros, que ocurre, diríamos, un poco más tardíamente y que tiene que ver con una profunda crítica a la modernidad, al esencialismo, al fundamentalismo. Lo que quiero decir con esto es que en el siglo XX hemos llegado a entender que hay que disolver las identidades. Y este es un proyecto filosófico apasionante, conectado con la inteligencia artificial y con el desarrollo del transhumanismo, en el que estamos embarcados de una manera decisiva y que conforma eso que llamamos posmodernidad. Y que pasa, insisto, por la disolución de las identidades. ¿Qué quiere decir esto de disolución de las identidades?
Quiere decir que en el siglo XX hemos llegado a considerar que nada es esencialmente nada en particular. O dicho de otra manera, que todo puede ser cualquier cosa. Esto es algo muy importante. Voy a poner algunos ejemplos. Hemos llegado a considerar que nada en particular, que ninguna esencia en particular, que ningunos rasgos intrínsecos en particular deciden lo que es un hombre, o definen lo que es una mujer, o definen lo que es un árbol, una mesa, una silla. Hemos llegado a considerar que no hay esencias en las cosas, sino que en las cosas están definidas exclusivamente por relaciones, y para cambiar las cosas no hay que cambiar las esencias inexistentes, sino que lo único que hay que hacer es cambiar las relaciones. Esto es muy importante. A partir de aquí hemos llegado a considerar que los hombres nos podemos definir como mujeres o como hombres o como ni hombres ni mujeres, que las mujeres podéis hacer lo mismo. A partir de aquí hemos llegado a pensar cosas tales que nada nos define de manera natural, que nada nos define esencialmente. Bien, pues en este proyecto antiesencialista, antifundamentalista y de disolución de identidades, tiene sentido el desarrollo de la inteligencia artificial, que no es más que pasa por poner ante nosotros relaciones físico-matemáticas que permiten definir el mundo de una manera completamente distinta e incluso a los hombres de una manera completamente distinta. Esto no es humanismo, es, a mi modo de ver, un profundo antihumanismo. No es humanismo porque ya no podemos considerar que hay algo que nos define, más bien todo lo contrario. Apostamos por la no definición, o mejor, por la autodefinición. Apostamos por la construcción del mundo desde relaciones y desde relaciones cambiantes. Y en este contexto filosófico, cultural, surge eso que llamamos inteligencia artificial. Bien, y a partir de aquí, y ya termino, solo quiero decir algo. ¿Y qué consecuencias políticas y éticas puede tener esto? ¿Cómo podemos entender este desarrollo, acotar ética y políticamente este desarrollo? Bueno, de esto hablarán más que yo los participantes de la mesa. Simplemente quiero decir algo. Quiero compartir algo de lo que estoy convencido, en fin, ya me diréis. Creo que no podemos volver a los esencialismos. Creo que nuestros modelos éticos y políticos no pueden pasar por una defensa, de nuevo, del esencialismo, del fundamentalismo y de las identidades. Tenemos que ir más bien a entender que las identidades van a ser nuevas, completamente distintas, que se van a crear y recrear y que van a emerger continuamente. Y esas identidades van a generar proyectos completamente nuevos, sociedades completamente nuevos, la disolución entre lo natural y lo artificial, y que no solo dejaremos de hablar de hombres, de mujeres, de varones, de machos, de hembras biológicos, sino que dejaremos de hablar de lo natural y de lo artificial en una mezcla que pasará por cyborgs, medio hombres, medio máquinas, máquinas, no sé, en fin, pluralidad de proyectos, pluralidad de identidades. Y entonces, a mi modo de ver, la única estrategia ética y política que nos vale para ordenar la plaza pública, para ordenar el espacio que tenemos que compartir todos desde las distintas identidades y desde los distintos proyectos, a mi modo de ver, la única estrategia que permite ordenar el espacio público compartido, porque si no compartimos nada, entonces no hay nada que ordenar, pero si vamos a compartir espacios públicos, entonces hay que ordenar algo, y la única estrategia pasa, a mi modo de ver, por generar las condiciones para que todos y cada uno pueda sacar adelante sus propios proyectos de vida desde las propias definiciones de sus identidades. Esta es la clave, y este es el trabajo, creo, ético y político que hay que hacer, insisto, desde el antidogmatismo, desde el antiesencialismo, desde el antifundamentalismo, desde la negativa a retornar a la modernidad, estoy completamente convencido de esto, desde la negativa a volver a la racionalidad, desde la negativa a volver a discursos que pasan por defender la realidad y por defender la verdad, desde la negativa a este retorno, insisto, creo que se trata de defender
de defender ámbitos compartidos en los que todos y cada uno podamos sacar adelante nuestros propios proyectos de vida, con la única restricción de que los proyectos de uno no bloqueen los proyectos de otro. Esta es la clave. Generamos así sociedades, me parece a mí, profundamente democráticas, sociedades profundamente abiertas, sociedades en las que apostamos por la pluralidad y el cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Damos paso a la intervención de Iván García del Blanco. Iván, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar en el Círculo de Bellas Artes y muchas gracias, Lucía, por pensar también en mí para poder estar en esta mesa y hacer todo lo posible, además, porque pudiera participar, porque no ha sido sencillo encajarlo en la agenda. En fin, creo que voy a sonar bastante más prosaico. Voy a intentar ser lo más descriptivo posible del estado de la cuestión desde la perspectiva de la aproximación regulatoria al propio fenómeno y, en cualquier caso, de la multitud de posibilidades que también se abren a partir de ese mismo instante, de ese mismo momento. Pero es verdad que si algo tiene de apasionante esta cuestión es que podemos asistir a intervenciones como la que acabo de escuchar, porque estamos prácticamente definiendo los términos del debate todavía. Es decir, que estamos ahondando en la propia raíz, que estamos ante realidades que nos sorprenden todos los días. Incluso, como escuchaba, llegué ya a última hora, pero escuché alguna cosa interesante de la mesa anterior, incluso con ese carácter que tiene la propia imprevisibilidad de lo que va a ocurrir en los próximos tiempos. Desde la perspectiva de un jurista, como es mi caso, la propia intención de regular este fenómeno, de regular esta realidad, suponía un reto de dimensiones proteicas casi, ¿no? Quiero decir que estaba ante la necesidad de regular un proceso, una tecnología que no sé de qué forma, que no podíamos anticipar de qué forma se va a transformar en los próximos meses, no vamos a hablar ni siquiera de años o de décadas, en los próximos meses. Una tecnología que, sin ir más lejos, es incluso capaz de automejorarse, de cambiar sus propias características, que genera, como digo, desde esa perspectiva, dificultades inmensas a cualquiera que quiera establecer mecanismos de cierto control. Mi intervención, no obstante, quiero centrarme sobre todo en el marco legal, como estaba diciendo, que se está proponiendo desde las instituciones europeas, pero antes de ello quiero hablar de lo que es el compromiso de las instituciones europeas también, de la propia Unión Europea, en cuanto a cómo se afronta esta transformación digital, que yo también creo que es disruptiva, que yo también definiría como una cuarta revolución industrial por la magnitud del cambio que va a producir, y que en cualquier caso se han señalado tres grandes ejes de actuación desde las instituciones europeas con respecto a ello. En primer lugar, una enorme inversión en infraestructuras, una enorme inversión desde el punto de vista de infraestructuras tecnológicas y de la mejora también de las actuales. Tengo que señalar, sin ir más lejos, que en el Plan de Recuperación y Resiliencia y en el próximo marco financiero se prevén un porcentaje enorme de esa inversión. Quiero recordar que en el Plan de Recuperación y Resiliencia algo más del 20% está directamente condicionado a la transformación digital. En segundo lugar, y esto es muy importante, a la propia ilustración digital de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, y en este sentido trascendemos también la propia adquisición de capacidades, de aptitudes tecnológicas. Se trata de alguna forma, de conseguir que exista una comprensión profunda de lo que significa este cambio tecnológico, que puede ser también un cambio civilizatorio. Desde la perspectiva, antes se decía también, de que no tenemos por qué ser matemáticos o no tenemos que ser ingenieros para entender a grandes rasgos, en términos generales, qué es lo que va a implicar desde la perspectiva de nuestras propias vidas y de la sociedad en la que vivimos este cambio. También para que seamos capaces de poder tomar decisiones desde el punto de vista democrático, para que podamos optar también por el modelo de sociedad en el que queremos estar o de alguna forma al que vamos a ir. Y, en tercer lugar, establecer, como decía, un marco regulatorio en la Unión Europea que sea pionero y que va a ser pionero también en el mundo. En ese sentido, yo efectivamente he sido el ponente de la primera norma o de la primera propuesta regulatoria que se ha hecho con sentido, o por lo menos con vocación holística, con respecto al fenómeno de inteligencia artificial, que fue una propuesta regulatoria sobre ética aplicada a inteligencia artificial, robótica y tecnologías conexas o tecnologías afines. Incluía en esa propuesta los siguientes objetivos: un ámbito de aplicación universal, desde luego
muy amplio en cuanto a las tecnologías que intentábamos definir para que muy pocas realidades se nos escaparan de la propia regulación, aunque en esto también ya comenzaron los primeros debates ideológicos, como es lógico, y con un marco geográfico también de carácter universal. Quiero decir, estamos regulando la aplicación, la puesta en marcha, el funcionamiento de la inteligencia artificial en la Unión Europea, pero eso no implica que no vayamos a utilizar aquí tecnologías o partes o componentes de tecnologías que se están desarrollando en otros lugares. Si establecemos unos estándares éticos, si establecemos unos condicionantes regulatorios, tiene que ser también unos condicionantes que afecten a lo que puede venir o a componentes que puedan venir de otros lugares del mundo y, desde luego, a quienes quieran operar, aunque sean compañías o sean operadores del exterior en la propia Unión Europea. El marco en el que queríamos establecer y quisimos establecer este ámbito ético es efectivamente el de nuestros propios valores y principios democráticos, que como guía entendimos que tenían que ser los recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, desde luego, en el Tratado también fundacional de la Unión Europea, que amplía de alguna forma también esta Carta tradicional de derechos. Con un debate, con un enfoque humanocéntrico. Antes escuchaba antropocéntrico. Nosotros hablamos de human-centric, de un enfoque humanocéntrico en el desarrollo de las tecnologías, en el sentido de asegurarnos de que sirvan para el bien común, para mejorar colectivamente las sociedades. Esto no implica que no se puedan utilizar, y se van a utilizar, y eso además va a propiciar un desarrollo importante de la propia tecnología para el propio lucro personal o lucro de una determinada compañía, pero no podemos obviar que hay otro tipo de cuestiones que tienen que ver con conquistas sociales que tenemos que garantizar que también se puedan producir, que también se produce investigación y también se invierte en ese tipo de cuestiones, pues cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la sostenibilidad medioambiental o con la igualdad de género. Queríamos también hacer un enfoque basado en una aproximación en cuanto a los riesgos que se pueden devenir de la utilización de determinadas tecnologías. Nosotros optamos por un marco mixto que combinaba determinadas características o determinados ámbitos. Desde luego, el lugar donde se iba a utilizar y para qué, el riesgo consustancial que podía producir a una persona o a un colectivo de personas y la propia tecnología en sí, la propia aplicación tecnológica, que también hay debate alrededor de eso, de aplicaciones tecnológicas muy concretas. Y también establecíamos un marco de gobernanza que pretendíamos que fuera sólido para dotar al final, dentro de la Unión Europea, a la inteligencia artificial que se desarrollara aquí y que se aplicara aquí de un cierto nivel de confianza de cara a la ciudadanía, que favorezca su desarrollo en la Unión Europea y también en el mundo, y también que de alguna forma enmarque en una propia categoría de las cosas que se hacen en la Unión Europea o de la inteligencia artificial que hay en la Unión Europea en el mundo. La Comisión Europea presentó en abril de este mismo año, presentó su propia propuesta, que tengo que decir que ha estado inspirada grandemente en la propuesta que nosotros finalmente aprobamos en el Parlamento Europeo en octubre del año pasado, por una amplísima mayoría. Tengo que decir que las dificultades para la negociación, además nos pilló todo esto en plena pandemia, con dificultades añadidas, han sido muy grandes, pero creo que ha habido un gran ejercicio de voluntarismo por parte de la mayor parte de los grupos políticos en la Unión, y fuimos capaces de establecer una gran voluntad colectiva que de alguna forma tendrá que informar necesariamente al final también este acuerdo al que ahora nos vamos a acometer a alcanzar con la Comisión Europea alrededor de su propia propuesta, que es una propuesta, tengo que decir, más basada quizá en la potenciación, en el desarrollo de la investigación y de la implementación de la inteligencia artificial, aunque también establece un sistema basado en el riesgo, desde la perspectiva de la protección de la ciudadanía. Habla de tres riesgos o tres niveles inaceptables: riesgo alto y riesgo medio-bajo riesgo, o riesgo inexistente, que sería una cuarta categoría, y establece prevenciones diferentes, desde los inaceptables, que, como se puede devenir del propio concepto, prohíbe su utilización, a los altos, que requieren una serie de certificaciones y control durante todo su proceso, porque vuelvo otra vez a esa característica de la que hablaba. Por favor, Lucía, si ves que me extiendo demasiado, me lo dices. A esa característica de la que hablaba, de una tecnología que está en cambio, en constante cambio, es decir, que lo que hoy certificamos puede que sea algo diferente pasado el tiempo, y eso requiere también un cierto control.
Se considera inteligencia artificial en esta propuesta de alto riesgo si se utiliza como componente de seguridad en alguno de los productos ya regulados dentro de la Unión Europea, por ejemplo, dispositivos médicos o en el sector de la medicina, o si su uso se encuentra entre los sectores considerados sensibles y que son detallados en un anexo que tiene la propia propuesta en la regulación, como son, por ejemplo, educación, empleo, acceso a la justicia o los servicios sociales, control de fronteras, etcétera, etcétera. También se trata de alguna forma de, como decía, de generar seguridad jurídica, generar certidumbre, certeza dentro del marco de incertidumbre al que me estaba refiriendo anteriormente. Y además de estos requerimientos para aquellas tecnologías o requerimientos obligatorios que pueden generar riesgos que se entienden sustanciales, también hay códigos de conducta voluntarios que se establecen que incluyen provisiones para la inclusión de las personas con discapacidad, la sostenibilidad medioambiental o la participación de las partes interesadas. Bueno, voy a terminar porque creo que me queda un minuto. Como digo, estamos en este momento en plena negociación, llegaremos a un acuerdo y hay un segundo estadio que necesariamente al que tendremos que llegar, que tiene que ver con el acuerdo definitivo con el Consejo de Ministros de Europa, con los países miembros, que cada uno de ellos también está en un estadio, en un momento diferente. Yo he tenido la ocasión, la oportunidad de tener un intercambio de opiniones con varios representantes de cuerpos legislativos de algunos de los países miembros que puedo dar fe que están en posiciones bastante diferentes. Eso va a ser un reto en sí cuando lleguemos al final. Y también se está trabajando en un marco global. La UNESCO, la propia UNESCO, tiene un grupo de trabajo desde hace más de 2 años que está intentando establecer una serie de cuestiones compartidas entre todas las regiones del mundo. Y la propia OCDE también está trabajando en un marco de esas características porque creo que esto va a ser necesariamente el siguiente estadio, el siguiente paso, la posibilidad, la necesidad de llegar a un marco compartido básico entre diferentes regiones del mundo sobre qué se puede y qué no se puede en relación a la inteligencia artificial. Me quedo con una última reflexión que me gustaría aquí traer, que tiene que ver con la gobernanza. Yo creo que un fenómeno de estas características, que como digo está en implementación permanente, que está en cambio permanente y que cada vez es más protagonista en todos los ámbitos de nuestras vidas y del propio funcionamiento de la Administración, necesita algo mucho más potente, más sólido que lo que propone la Comisión para la Gobernanza. Nosotros proponíamos una agencia europea de inteligencia artificial con cierto imperio, si se me apura desde el punto de vista jurídico el término, con cierto imperio, con cierta capacidad de alguna manera adaptarse a la realidad cambiante y de hacer propuestas directamente de forma incluso asertiva. No bien van llegando. En lugar de esta propuesta que hace la Comisión de organismo coordinador entre los Estados para armonizar de alguna forma la legislación nacional. En fin, como digo, estamos ante un elemento apasionante. Les puedo decir que es quizá lo más apasionante que he hecho en mi vida, desde luego en política, jamás, y como legislador ya no digo, ¿no? Incluso como jurista diría, ¿no? Como decía, y alguien lo dijo antes, no puede ser que esto sea un elemento únicamente, un espacio en el que se tomen decisiones desde el punto de vista tecnocrático o tecnológico. Hay muchas más implicaciones que hay que tener en cuenta y todas las aproximaciones en este caso van a tener que ser necesarias para al final poder llegar a algo que, como decía antes mi antecesor, nos pueda ayudar a organizar la convivencia de la plaza pública, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Bueno, quedo a su disposición para el debate. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, por tu intervención. Damos paso a Fernando antes de abrir la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias. Me uno también a los agradecimientos a Valerio, a las organizadoras de la mesa, por permitirme estar aquí. Quiero hacer unas breves reflexiones muy al hilo de lo que ha estado diciendo mi compañero de mesa, Iván. Quizás son reflexiones filosóficas en torno a las condiciones legales que se están planteando en la Unión Europea, también en el Gobierno español y en general en todo el mundo. Bueno, entre lo técnico, entre lo filosófico y lo político, es entre lo que en ese terreno es en el que voy a pensar. En primer lugar, querría
plantear la idea de que hablamos de inteligencia artificial, pero me parece que es algo impropio, debemos hablar en plural de inteligencias artificiales. Estamos hablando de máquinas que aprenden, que toman decisiones, que generan sus propios mundos subjetivos en las nuevas generaciones, que ya no son algorítmicas, sino que son por redes neuronales, que tienen sus propias estructuras y que son agentes autónomos. Y son muy variadas. No es lo mismo la inteligencia artificial de un coche autónomo, de un autobús autónomo en París, de un robot sexual en Japón, de un sistema que controla las inversiones financieras en Nueva York o en Singapur, o una red eléctrica, o las analíticas de Amazon que se las venden a las empresas para encajar con los perfiles de los usuarios. Son sistemas completamente distintos que es complicado pensar que podemos tener una teoría unificada de todos ellos. Esto sería lo primero. En segundo lugar, la idea de que los pensamos como algoritmos, pero en realidad son sistemas híbridos, sistemas sociotécnicos muy complejos, que implican condiciones materiales, infraestructuras materiales, son las inteligencias artificiales, las nubes, todo el sistema digital es ya el gran consumidor de energía en el mundo, es decir, la base material de las inteligencias artificiales, el entrenamiento de una inteligencia artificial tiene una huella de carbono enorme. Es un sistema, por tanto, energético, es un sistema informacional, obviamente, porque las inteligencias artificiales trabajan con información, pero son también sistemas que trabajan con conocimiento, no solamente con información, es decir, resumen, valoran, refinan todo lo que es la gran tradición del conocimiento humano, lo emplean o se lo apropian o lo usan, es decir, son sistemas que no solamente manejan información, sino que también producen y reproducen conocimiento. Y, en cuarto lugar, son sistemas sociales. Una inteligencia artificial no sirve de nada sin entrenadores. Una inteligencia artificial funciona en tanto que tenga ingenieros que los enseñen, que son como educadores sin los cuales ese agente no va a funcionar. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificiales hay que hacer un corte transversal en todos estos sistemas. Si no, estamos hablando en términos, pues diría, casi teológicos o metafísicos. La segunda reflexión que querría hacer es que tenemos que tomarnos en serio que esto que llamamos agentes autónomos o inteligencias artificiales están reingenierizando el mundo completo, todo el sistema técnico, todo el entorno técnico que nos rodea. Estamos sufriendo un cambio de paradigma tecnológico muy parecido al que supuso la digitalización en los años 70 del siglo pasado. No lo estamos todavía notando, es decir, porque todavía se mezcla la inteligencia artificial con lo digital, pero realmente ya se está produciendo una reingenierización. Cuando eso ocurre, significa que todos los sistemas técnicos tienen que adecuarse para incorporar, para encajar en estas nuevas. De la misma forma que cuando se introdujo el vapor, el mundo cambió, el transporte, el comercio, etcétera, pues lo mismo está ocurriendo ahora, lo mismo que ocurrió cuando se introdujo la digitalización. Y esto es nuevo porque esto está sucediendo a mucha velocidad, a más velocidad de la que somos capaces siquiera de calibrar y, sobre todo, de comprender desde nuestras capacidades, incluso desde las capacidades como pueden ser los observatorios públicos, incluso los propios estados. Y para ser muy breve, querría centrar sobre esta introducción conceptual mi intervención sobre las condiciones materiales, políticas, que debemos empezar a tomarnos en serio para pensar esta reingenierización global, esta transición global que está ocurriendo en todo el entorno técnico. Me parece, así para decirlo un poco épicamente, que las medidas puramente legales
son insuficientes si no lo acompañamos de cambios materiales. Y de cambios materiales me voy a referir a 2 o 3 puntos que me parecen complicados de resolver. El primero, ya muy técnico o bastante técnico, pero que tiene un gran impacto, es el problema de la transparencia y la trazabilidad de las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales, las nuevas generaciones, cuando eran algoritmos, cuando eran sistemas expertos, bueno, pues con un poco de complejidad era posible desentrañar el programa. Se podía saber qué se había incluido, qué reglas se habían incluido en el sistema. Cada vez estos sistemas algorítmicos están siendo sustituidos por sistemas híbridos o por sistemas de aprendizaje profundo, por redes neuronales que tienen sus propias propiedades emergentes. Son sistemas estadísticos que aprenden y generan sus propias estructuras internas, sus propios sistemas de catálogo, de categorización, y con ellos encuentran patrones que los humanos no podríamos encontrar rápidamente y toman decisiones basadas en esos patrones. En ese sentido, ni siquiera para los creadores es fácil saber lo que está ocurriendo dentro de la... Bueno, es imposible saber lo que está ocurriendo dentro del sistema simplemente porque es un sistema emergente, autogenerador, autopoyético, cuya forma de control es el entrenamiento, cuya única forma de control es o lo apagas o lo entrenas bien, y cuando comete errores pues lo tienes que reeducar, tienes que llevarlo otra vez a la casa y que vuelva a aprender porque se está equivocando. En ese sentido hay un problema serio, técnico, con el que tenemos que encontrarnos y que tenemos que cargar muchísimo la fuerza sobre la responsabilidad en la enseñanza, sobre la responsabilidad de los ingenieros que enseñan a estas máquinas, a estos agentes autónomos. En este sentido, bueno, luego haré alguna observación sobre qué cosas nos podríamos plantear al respecto. El segundo problema, que ya es no solo técnico, sino que es sociotécnico, es el problema general del control. Pensemos, por ejemplo, en lo complicado que ha sido durante la pandemia, incluso estados tan poderosos o confederaciones de estados tan poderosos como la Unión Europea o como Estados Unidos o China, lo que se puede controlar en parte el sistema público de salud, pero a veces es muy difícil controlar tanto el comportamiento de la gente como, por ejemplo, el comportamiento de las enormes empresas y los enormes intereses, por ejemplo, en este caso de las farmacéuticas. Bueno, pues este es un caso peccata minuta comparado con lo que es el poder que han cobrado las grandes oligarquías, las enormes plataformas tecnológicas que son ahora, digamos, las que controlan digamos, los mayores usos de la inteligencia artificial con respecto fundamentalmente al uso de los datos y también a muchas otras aplicaciones. Hasta ahora China es la primera potencia mundial que se ha dado cuenta que probablemente se está yendo de las manos, está intentando a ver si doma al tigre, no sabemos, va a ser un experimento muy interesante si el gobierno chino va a poder controlar a sus propias enormes plataformas. Pero lo que está claro es que en los otros países, en los países que llamamos occidentales, tanto Estados Unidos como en la Unión Europea, tenemos que ser bastante escépticos respecto a la posibilidad de que podamos tener un control efectivo sobre el desarrollo, en las fases iniciales de desarrollo, en las fases iniciales de investigación, pero sobre todo en las fases de aplicación y en las fases de uso. ¿Por qué? Bueno, obviamente tenemos que confiar en las instituciones, tenemos que confiar en las leyes, tenemos que
plantearnos todo lo que ha estado planteando mi compañero, que me parece que está denotándose que la Unión Europea está tomando conciencia de ello, el Gobierno español también lo tomó, ha elevado también al Parlamento una carta de lo que serían buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial, pero me parece que el problema del control con respecto a este enorme poder técnico que tiene ya la inteligencia artificial en la reingenierización del mundo es un problema de lo que podríamos llamar de soberanía tecnológica, de competencias tecnológicas, de capacidades de infraestructura. ¿Quiénes poseen ahora las enormes almacenes de datos? No es un problema de poner unas leyes, es un problema de quién tiene los datos, quién tiene estas enormes infraestructuras que ahora ningún Estado las tiene. Mientras que sí podemos presumir que el sistema público de salud tiene infraestructuras muy potentes, que es lo que nos ha permitido enfrentarnos de una manera tan asombrosa a la pandemia, es altamente problemático pensar que tengamos infraestructuras similares para enfrentarnos a lo que podemos llamar ya un problema de transición tecnológica al uso de la inteligencia artificial. Simplemente los Estados están poco preparados en el terreno de la seguridad, en el terreno de las infraestructuras, en el terreno del control de los datos, de la propiedad de los datos. No basta con decir de quién son los datos, es que el apropiarse, el almacenarlos, el procesarlos, etcétera, es un problema energético, es un problema material, es un problema de conocimientos técnicos, es un problema de sistemas públicos técnicos que por ahora no existen. Este problema de la soberanía técnica, que a mí me parece que es un problema en Europa, es especialmente agudo si lo comparamos con el alto grado técnico, el alto grado que puede tener Estados Unidos o que puede tener China, nos plantea problemas serios. Bueno, pues para acabar, a mí me parece que toda esta serie de problemas nos lleva a que deberíamos de plantearnos la transición tecnológica con tanta intensidad o más aún por la urgencia que tiene como la transición energética, como la transición del cambio climático. Ambos son los grandes retos del futuro, solo que en el caso de la inteligencia artificial estamos mucho peor preparados, con mucha peor conciencia y mucho más desconocimiento. Creo que necesitamos nuevas instituciones parecidas a la Organización Mundial de la Salud, parecidas al control de alimentos, parecidas al control farmacéutico, que no existen todavía y, desde luego, lo que tenemos es que forzar mucho el acelerador para adquirir, por lo menos a nivel europeo, a nivel español va a ser mucho más complicado, la suficiente soberanía tecnológica para enfrentar esta transición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas. En principio, yo tengo aquí unas preguntas, pero si alguno de los compañeros de mesa quiere preguntarle algo a otro a raíz de su intervención o alguien del público quiere preguntar, adelante. Pues pregunta. Muchas gracias. Bueno, soy Gonzalo Génova, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y soy profesor de ética para ingenieros e investigador en informática, inteligencia artificial y ética. Y entonces, una de las preguntas que me hago una y otra vez, y en particular cada vez que empiezo el curso de ética para ingenieros, es que yo estoy enseñando ética en la universidad enseñamos conforme a la razón. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar ética en la universidad cuando la sociedad es mayoritariamente escéptica respecto a la racionalidad de la ética? Incluso me ha parecido entender en el profesor Valor que de alguna manera había un rechazo a la racionalidad. No quiere volver a la racionalidad, sino quiere
superarla, no sé cómo se puede superar eso, ¿no? Pero claro, entonces, ¿cómo vamos a enseñar una cosa que no es racional? O sea, lo más que podríamos enseñar es como un catálogo, ¿no? Como en un museo, ¿no? Pues este pintor y este otro, ¿no? Es eso en cuanto a la... Es que son temas que están muy conectados, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar ética a los ingenieros? ¿Y cómo vamos a programar máquinas éticas? Todos queremos que las máquinas sean éticas, pero no creemos realmente en la racionalidad de la ética, o por lo menos mi percepción es que la sociedad es muy escéptica respecto a esa posible racionalidad. Y además, permítanme, a los dos filósofos que están aquí, que la culpa, entre comillas, si es que se puede etiquetar de culpa, de esto no es de los ingenieros, es de los humanistas, este escepticismo. Ahí lo dejo. Juan Antonio, ¿quieres responder? Sí, bueno. Sí, entiendo lo que dices. Yo creo que hay una manera de dirigirnos, ¿no?, a los ingenieros, pero yo diría a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que sencillamente no les llega, ¿no? Pero no les llega porque están pisando un mundo completamente distinto y siempre tengo la sensación de que estamos anclados en unos supuestos que de una vez deberíamos criticar y sustituirlos por nuevos proyectos éticos, por nuevos proyectos culturales, desde luego académicos, etcétera. Bueno, en cuanto entiendo la objeción, yo creo que es difícil. Bueno, aquí, en fin, tenemos profesores ligados a la ética, ligados al derecho, pero es más difícil defender la racionalidad, efectivamente. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, a la hora de hacer una aproximación ética. Precisamente por esto, porque vivimos por lo que he dicho, porque vivimos en medio de un antifundamentalismo, antiesencialismo, porque vivimos en medio de una disolución de identidades. Entonces, no sé, podría poner ejemplos de estos. ¿Qué sentido tiene hablar de los derechos del hombre si no sabemos lo que es un hombre, ni creemos que haya un hombre, ni creemos que haya una esencia humana, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene sentido hablar de eso? ¿Tiene sentido hablar de los derechos de la Declaración de Helsinki del año 50, ¿no? Si en medio de la disolución de identidades y cuando ya hemos dejado de hablar de una esencia humana, ¿tiene sentido hablar de eso? Yo creo que tiene sentido hablar de eso, pero de otra manera. Yo creo que hay que seguir defendiendo los derechos humanos, pero de otra manera, de una manera antiesencialista, de una manera antifundamentalista. Bueno, entonces, pero voy a ser más claro. Estoy de acuerdo y creo que la estrategia no puede ser la de presentar la ética desde estos argumentos racionales y fundamentalistas. Creo que hay que presentarla de otra manera. Y yo la propuesta que he hecho es justamente esta, la de presentar, digamos, una ética o un sistema formal que nos permite asumir una pluralidad de discursos, una pluralidad de identidades, una pluralidad de proyectos. He dicho, en los que ya no se entiende la división entre lo natural y lo artificial, no se entiende tampoco la división entre sexos ni entre géneros. No sé, pensemos en esto, ¿no? Pensemos en una disolución de identidades y en una multiplicidad. Y entonces he pensado, desde ese punto de vista, en una regulación que no puede estar fundamentada en esencias, en rasgos intrínsecos, en la defensa de una razón y en cosas así, sino... A ver, es que no quiero en fin, ponerme demasiado académico, pero más bien en una ética formal que pasa por justamente esto, por generar espacios públicos compartidos, pensar en las condiciones que hacen posible espacios donde se pueden desarrollar pluralidad de proyectos, pluralidad de identidades. Esta es la clave. O sea, pensar en, repito esto, ¿no?, desde un punto de vista ético y para las clases que damos en la universidad a ingenieros. Pensar en esto, pensar en las condiciones, insisto, que hacen posible que haya un ámbito democrático, profundamente democrático y de sociedades abiertas, donde se hace posible la pluralidad de identidades, la pluralidad de proyectos y donde tenga cabida esta utopía transhumanista a la que me he referido, además de toda la disolución de identidades a la que estamos asistiendo.
Y ya me callo, voy a dar una pista como profesor que eres. Yo creo que hay proyectos éticos que a mi modo de ver pasan, bueno, yo tengo especial querencia, a mí me ayudan mucho a pensar estas cosas autores como Dewey, autores como Richard Rorty, autores como Hilary Putnam y en general corrientes de pensamiento que tienen que ver con el pragmatismo americano. Desde un punto de vista ético me ayudan a pensar estas cosas. Y desde un punto de vista político, en fin, autores como Rorty y toda la influencia que han tenido en Estados Unidos en el Partido Demócrata, también me ayuda mucho a pensar estas cosas. Simplemente doy estas pistas y luego podemos seguir concretando más. Perfecto, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias, Juan Antonio. Yo, si mis compañeros de mesa no tienen ninguna pregunta, sí que quería preguntaros algo, si os parece. Nos quedan 5 minutos. Hemos estado hablando mucho, sobre todo Fernando y Juan Antonio han estado hablando de la realidad sociotécnica que son realmente estos sistemas y cómo realmente están completamente condicionados por cuestiones culturales, sociales, políticas, etcétera. En este sentido, Juan Antonio, tú justamente estabas hablando de cómo la posibilidad de hablar de inteligencia artificial provenía de una tradición moderna que había extendido hasta el extremo el pensar la realidad como relaciones físico-matemáticas. Pero no solo están esos prejuicios, sino, por ejemplo, al hablar de inteligencia, también el término inteligencia, que creo que lo comentaba, creo que era la rectora en la mesa anterior, es un término muy restringido, porque realmente cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de pensamiento lógico-matemático, también muy asociado, por ejemplo, a una inteligencia asociada a los hombres, que se deja muchas partes de lo que tradicionalmente es asociado al pensamiento o a la inteligencia femenina, etcétera. Entonces, con este bagaje cultural, social, político que determina la construcción de estas inteligencias, en vuestra opinión, ¿percibís diferencias en el modo de desarrollar estos sistemas inteligentes en distintas partes del mundo que comparten distintas culturas? Porque estas premisas de la modernidad, que efectivamente se han extendido, pero son principalmente occidentales, europeas y occidentales. Aparte de la perspectiva ética, por ejemplo, que Iván lo conocerá, que en China es completamente distinta, y no, ¿qué diferencias habéis apreciado en la forma de aproximarse a la inteligencia artificial? Yo, si me permites adelantarme, porque sí que me tengo que ir inmediatamente. Sí, claro. Solo por comentar alguna cosa. No, yo no he encontrado tantas diferencias, realmente. Antes estaba hablando él de que China estaba intentando domar al tigre, y también yo creo que en ese sentido también se está planteando establecer una serie de límites que de alguna forma no están tan lejanos de lo que estamos aquí intentando hacer, aunque es cierto, evidentemente, que tenemos tradiciones filosófico-políticas diferentes y eso tiene consecuencias. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la investigación, en fin, si echamos un vistazo a lo que ha pasado en Estados Unidos y algunas aplicaciones que sin ningún tipo de control se han utilizado en Estados Unidos para ámbitos tan sensibles como, por ejemplo, la justicia, en fin, no encuentro dónde puede haber el punto de diferencia con China. Yo creo que la cuestión es ponernos de acuerdo en aquello en lo que estamos de acuerdo o en lo que estamos básicamente de acuerdo, alrededor de conceptos o de categorías que podamos también compartir, aunque no sea de manera total o completa, para poner unos determinados límites, y a partir de ahí, evidentemente, habrá algunas diferencias entre regiones del mundo, precisamente por nuestras propias diferencias intrínsecas civilizatorias. Una última cuestión, hace muy poco, hablando de la inteligencia artificial de China y de las cosas que se prevé que se podrán hacer con la inteligencia artificial, no me resisto a comentar una cosa que acabo de leer. Hay un libro muy interesante que se ha publicado hace muy poco sobre China, que se llama El tecnosocialismo. China y el tecnosocialismo es precisamente de un ingeniero que estuvo trabajando mucho tiempo allí, se llama Claudio González, y tiene un capítulo específico en el que dice, a través de la inteligencia artificial, China dice que Adam Smith no descubrió dónde estaba la mano invisible esa, pero que ellos lo van a descubrir, ¿no? Pues en eso están los chinos también, y en eso supongo que en otros niveles tengamos que estar los demás también intentando, pues eso, defender nuestras propias categorías y nuestros valores. En fin, lo siento muchísimo, es que tengo que ir a otro acto. Me gustaría quedarme porque además es muy interesante y sobre todo estoy escuchando cosas que no suelo escuchar, con lo cual me gustaría muchísimo más poder quedarme. En fin, muchísimas gracias. Un placer y un honor, de verdad, estar aquí. Gracias, Iván. Hasta bueno, luego. Fernando, no sé si quieres
añadir algo respecto a lo que hemos comentado? No, no mucho. Me parece que el aspecto de la multiculturalidad todavía hay que esperar mucho. O sea, es más factible el que las inteligencias artificiales configuren las culturas mundiales que las diversidades culturales configuren la inteligencia artificial. Para eso se necesitaría una capacidad de control tecnológico que la mayoría de las culturas no tienen. Es decir, no me parece que las diversidades culturales puedan todavía domesticar a las diferencias que puede haber entre los varios agentes autónomos. Me parece que es más bien lo contrario, que todavía vamos a tener una etapa en la que nuestras culturas van a ser profundamente modificadas y nuestras identidades profundamente modificadas por la inteligencia artificial más que a la inversa. Pues muchísimas gracias, Fernando, y con esta intervención terminamos la mesa para tener un poco de tiempo antes de la siguiente. Muchísimas gracias.